quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Que si Dono y Ardita expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras veler campos fueron que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en su carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten. Libertad, libertad, libertad. Saludos, distinguidos estudiantes de quinto de secundaria. La paz de Dios ilumine todo su ser. Bienvenidos una vez más a su resumen semanal. Con ustedes, su profesor de matemáticas, Julio Antonio Manzueta. Antes de continuar, presta completa atención a las asignaciones siguientes. Es importante higienizar tus manos con agua y jabón y prepara tus libros y herramientas de trabajo junto a la actitud correcta para aprender. Iniciemos este viaje especial directo al aprendizaje y el conocimiento. Si ya hiciste todo esto, entonces estamos listos. Prepárate, porque ya vamos a empezar.
Esta semana trabajamos con la parábola. Determinamos la ecuación de la parábola que abre hacia la izquierda y de la parábola que abre de manera inclinada. A continuación, realicemos la siguiente actividad. Obtener la ecuación y la gráfica de la parábola con foco en 2,0 y cuya directriz es 3x más 4y menos 16 igual 0. Se nos pide determinar la ecuación y obtener la gráfica. Y se nos da la ecuación de la recta, es decir, de la directriz, y se nos da las coordenadas del foco. Aquí tenemos las coordenadas del foco en el sistema de coordenadas cartesianas y procedemos a determinar las intersecciones de esta recta con los ejes. Para ello, hacemos 3 por 0 más 4y menos 16 igual 0. Lo que estamos haciendo es sustituyendo x por 0 para ver dónde la recta corta al eje y. A continuación, vemos que esto es 0 y nos queda 4y menos 16 igual 0. Ahora note que ese 16 que está restando en el miembro izquierdo podemos sumarlo en ambos miembros y obtener 4y igual a 16. Y para eliminar este 4 que está multiplicando con y, dividimos ambos miembros entre 4. Y igual 16 entre 4, y igual a 4. Ahora, para determinar cuando y vale 0, cuánto vale x, hacemos 3x más 4 por 0 menos 16 igual 0. Y obtenemos que esto es 0. Luego 3x menos 16 igual 0. De donde 3x es igual a 16. Sumamos 16 en ambos miembros de la igualdad. Para eliminar el 3 que está multiplicando con la x, lo que hacemos es dividir ambos miembros entre 3. X igual 16 sobre 3. Aquí tenemos el valor de x cuando y vale 0. Note, el valor de x cuando y vale 0, es decir, no sube ni baja la y x vale 16 tercios. Grafiquemos ese punto. 2, 4, 5 y un tercio. Este punto. 16 tercios, coma 100. Y el punto, cuando x vale 0, y vale 4, marquemos 4 hacia arriba, sin avanzar a izquierda ni a derecha. Y tenemos que esta es la directriz. Teniendo la directriz, ahora podemos determinar el eje focal, que es la línea perpendicular a la directriz y que pasa por el foco. Es decir, esta línea. Además, sabemos que el vértice está a la misma distancia del foco que de la directriz. Entonces, podemos ubicar el vértice y trazar el bosquejo de la gráfica.
Bien. Teniendo ahora la gráfica y teniendo la ecuación de la recta, procedamos a determinar la ecuación de la parábola. Por definición de parábola sabemos que la distancia desde un punto cualquiera, digamos este, hasta la directriz debe ser la misma que desde el punto hasta el foco. Esto lo escribimos: distancia desde el punto hasta la directriz debe ser igual a la distancia desde el punto hasta el foco. Y procedemos a observar que la distancia desde el punto hasta la directriz es la distancia de un punto a una recta. Recuerde, se obtiene tomando el valor absoluto, tomamos la ecuación con x sub 1, y sub 1, pero para nuestro caso podemos tomar x directamente porque nuestro punto es x, y. Así que 3x más 4y menos 16 en valor absoluto dividido entre raíz cuadrada. Tomamos este coeficiente 3 al cuadrado más este coeficiente al cuadrado. Recuerde, se toma el coeficiente correspondiente a x y el coeficiente correspondiente a y. Ambos se elevan al cuadrado y se suman. Igual, la distancia de un punto hasta el foco es la distancia entre dos puntos. Entonces, es igual a raíz cuadrada y restamos componente a componente. Notemos que el punto es x, y el foco es 2,0. Entonces, x menos 2 y y menos 0. X menos 2 al cuadrado más y menos 0 al cuadrado. Y ahora observamos que raíz cuadrada de tiene una suma dentro del radical. Entonces, realizamos esta suma: 3 cuadrados más 4 cuadrados. 3 cuadrados es 9, 4 cuadrados es 16, lo sumamos a 25. Entonces tenemos 3x más 4y menos 16 sobre raíz de 25. Igual a raíz cuadrada, x menos 2 al cuadrado más y menos 0 es y al cuadrado. Lo que podemos hacer ahora es elevar al cuadrado ambos miembros de esta igualdad. Con esto cancelamos la raíz con el exponente, así que tenemos 3x más 4y menos 16 en valor absoluto sobre raíz de 25. Note que esta potencia corresponde al numerador y al denominador por propiedad distributiva de la potencia respecto al cociente. Entonces podemos poner al cuadrado en el numerador y al cuadrado en el denominador. Igual x menos 2 al cuadrado más y cuadrado. De nuevo, observemos que el numerador está elevado al cuadrado, es decir, debemos multiplicar 3x más 4y menos 16 por sí mismo. 3x menos más 4y menos 16 multiplicado por 3x
más 4y menos 16. Realizamos esta multiplicación y el resultado lo sustituiremos por este numerador. 3x por 3x, 9x cuadrado. 3x por 4y, 12xy. 3x por menos 16, menos 48x. 4y por 3x, 4 por 3, 12, xy. 4y por 4y más 16y cuadrado. 4y por menos 16, 4 por 16, 64. Entonces, el negativo, 64y. No tenía ninguno que tenga y, así que menos 64y. Y ahora multiplicamos menos 16 por 3x, 16 por 3, 48, negativo, x menos 48x. Menos 16 por 4y, menos 64y, menos 64y. Y menos 16 por menos 16 es 256 positivo. Lo puedo colocar por aquí, lo puedo colocar por aquí. Vamos a ponerlo de este lado. 256. Y este 25 que está dividiendo, queremos cancelarlo, así que multiplicamos ambos miembros por 25 y nos queda 9x cuadrado más 24xy menos 96x más 16y cuadrado menos 128y más 256 igual 25 por x cuadrado, 25x cuadrado menos 4 por 25, 100 x, 4 por 25, 100, entonces más 100, 25 por y cuadrado es más 25y cuadrado. Y tenemos una igualdad en la cual hay términos que son semejantes y podemos simplificar. Hagamos eso. 25x cuadrado menos 9x cuadrado nos da 16x cuadrado. 25y cuadrado menos 16y cuadrado nos da 9y cuadrado. Notemos que xy no hay en el segundo miembro. Entonces, vamos a restar 24xy en ambos miembros y nos queda menos 24xy en el segundo miembro. Y estoy dejando el primer miembro hasta ahora sin nada. Tenemos x, hay 100 negativo en el segundo miembro y hay menos 96 en el primer miembro. Sumemos 96 en ambos miembros y nos queda menos 4x. Y tenemos en el segundo miembro no hay y en el primer miembro hay menos 128. Sumamos 128y y nos queda 128y en el segundo miembro. Términos independientes. Tenemos 100 en el segundo miembro
y 256 en el primer miembro. Restamos 256 en ambos miembros, se cancela del primer miembro y nos queda menos 156 en el segundo miembro. Como hemos cancelado todo lo que teníamos en el primer miembro, nos queda 0. Finalmente, reorganizamos. Recuerde que si A es igual a B, entonces B es igual a A. Podemos escribir 16x cuadrado más 9y cuadrado menos 24xy menos 4x más 128y menos 156 igual 0. Y esta es la ecuación que estábamos buscando. Hasta aquí nuestro resumen semanal. Nos vemos si Dios, usted y yo así lo queremos. Hasta la próxima. Bienvenidos a nuestro resumen semanal. Soy su maestra Ana Paola Félix de Lengua Española de 5º grado de secundaria. En esta semana trabajamos con el ensayo académico argumentativo. De este abordamos su concepto, objetivo, función, características, su estructura y la importancia de la tesis para expresar tu postura respecto al tema que escojas en un ensayo argumentativo. Repasemos juntos lo que hemos trabajado. ¿Estás preparado para autoevaluarte? Pues adelante. ¿Recuerdas qué es un ensayo? Un ensayo es un escrito en prosa, generalmente breve, que expone de manera profunda una interpretación personal sobre cualquier tema, sea social, filosófico, científico, histórico o literario. Para estudiar los elementos que lo componen, sus características e ir familiarizándonos con la estructura de este tipo de texto, procedimos a leer un ensayo extraído del cuadernillo. La casa animal. Los animales son seres magníficos, inocentes, una de las maravillas de nuestro planeta y ecosistema. Lamentablemente, según César Javier Palacios, naturalista, guía turístico, periodista y geógrafo, solamente en España mueren anualmente 30 millones de estos animales por culpa de cazadores furtivos. Una verdad impactante y asquerosa. Es esta realidad la que molesta tremendamente a gran parte de la población mundial, amante de los animales. Es totalmente entendible esta molestia, pues independientemente de si eres animalista o no, la caza de animales por entretención es un deporte totalmente retrógrado, una práctica más parecida a la caza de nuestros antepasados nómadas que a un deporte real. Según afirma Ignacio Canales Maureira, actual profesor de Educación Física del Colegio Arrau Méndez, el reglamento básico para practicar cualquier deporte es principalmente contar con un árbitro, velar por la seguridad de los deportistas, que dicho deporte esté orientado a un valor como lo es el compañerismo, el respeto o la dignidad, y mantener el orden. Por lo tanto, y según lo anteriormente mencionado, la caza deportiva no es un deporte como tal, pues no cumple con las reglas básicas de cualquier disciplina deportiva. Es más, este tipo de caza no cumple ni siquiera con alguna regla ética oral perteneciente al deporte, pues, por ejemplo, causa dolor y sufrimiento a los animales. ¿Qué sucede por las mentes de las personas participantes de esta práctica para querer cometer tales actos casi criminales en contra de seres inocentes que no se pueden defender? Los cazadores no practican este deporte con un fin positivo. No ayuda a la conservación ni control de las poblaciones animales, ni tampoco por el bien de la naturaleza que nos rodea. Por el contrario, hay otros fines que nos hacen replantearnos
el actual de la población humana. Tal como se asegura, estas personas no solo se fascinan con la muerte de estos mamíferos, sino que también ganan dinero con ellos. Así afirma BBC Mundo. La venta de marfil ocupa una de las posiciones más altas de ganancia dentro de las actividades de crimen organizado en el mundo. ¿Qué sucede con estas personas? ¿Es que acaso la humanidad prefiere vivir en un mundo sin diversidad animal, pero con grandes sumas de dinero? A pesar de lo anteriormente argumentado, hay personas que defienden completamente la caza como deporte y de hecho tienen argumentos válidos para los individuos participantes de esta actividad. Según lo que afirma la FECAPECH, los cazadores que practican este deporte protegen el bosque y el campo de los destrozos de los animales de caza. Por lo tanto, estarían ayudando al ecosistema con una problemática bastante compleja. Por otro lado, sin la cacería, los animales de caza aumentan desproporcionalmente. Estas personas regulan los nacimientos de determinadas poblaciones animales, un alivio para el ecosistema. Por último, los cazadores matan a los animales sin dolor. El proceso en el cual se les dispara es tan rápido que el animal fallece instantáneamente. Considero que este es un tema muy importante y del que, por supuesto, se debe tomar conciencia. En lo que a mí respecta, este tema me produce cierto rechazo e impotencia. Creo que día a día pierdo más la fe en la sociedad en la que vivo. ¿Cómo es posible que alguien disfrute matando a un ser viviente? Me faltarían varias vidas para llegar a comprender completamente esta práctica, más parecida al masoquismo que a un deporte real. Es indefendible esta práctica, éticamente incorrecta, va en contra de los principios de las personas normales. A pesar de todo, es importante investigar y tomar conciencia, pues los animales son parte de nuestro ecosistema, no vivimos solos. Valentina Faúndez, fragmento. Bien, este texto trata acerca de la caza animal, donde el autor busca demostrar lo indolente y doloroso que es este tipo de práctica, pues más que un deporte es una actividad con fines de lucro. El autor, mediante argumentos contundentes, trata de convencer o persuadir para el cese de dicha práctica. Continuamos repasando sus características. Los ensayos académicos argumentativos se caracterizan por su objetividad. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de objetividad? Pues nos permite expresar las cosas tal como se percibieron o como son, sin reflejar los sentimientos, apreciaciones u opiniones, ya que mi personalidad o mi percepción no puede influir en lo dicho. Otra característica de este tipo de texto es la veracidad de las fuentes, porque el mismo debe venir de fuentes confiables, reales, veraces. Así también debe contar con un estilo propio del ensayista. Refresquemos un poquito la memoria. Y recuerden que la introducción es un escrito breve donde se presenta el tema a tratar. En el cuerpo o contenido es donde se han de presentar los argumentos del tema en cuestión. Y la conclusión, por su parte, se encarga de retomar las ideas presentadas en el desarrollo del tema. Por otro lado, el desarrollo del argumento debe estar de forma detallada y coherente, analizando los pros y los contras de las posiciones y opiniones relacionadas al tema, y presenta una conclusión que invita al lector a tomar la posición del autor. Bien, sé que estás prestando atención a todo lo que estamos trabajando. Ya hemos hablado de la importancia del ensayo argumentativo, del concepto, su función o finalidad y de sus características.
Ahora, analicemos detalladamente la estructura que adoptan estos tipos de textos: punto de partida, planteamiento de la tesis, argumentos y conclusión. Los ensayos poseen la clásica estructura de todo tipo de texto: una introducción que presenta el tema o la tesis del ensayo, un contenido donde se desarrollan los argumentos principales y secundarios, y una conclusión que sintetiza los principales puntos que se han explicado en el contenido. En la introducción, el autor explica de qué tratará el ensayo, señala el tema general, indicará qué parte va a argumentar, si está a favor o en contra y por qué. Dicho de otro modo, cuando vayas a hacer la introducción, es recomendable comenzar por presentar el tema general, siga por el particular y eventualmente llegue a su tesis, que suele ser la última frase de la introducción. ¿Y qué es la tesis? Es la afirmación que expresa una posición frente al tema del texto. En otras palabras, es la postura que se defiende mediante argumentos para persuadir o convencer al lector. En esta tesis se evidencia la postura de un tema que en este caso sería el desarrollo del año escolar o de las clases. A raíz de ella se desprenderían los argumentos que la sustentan y exponen por qué deberían seguir de forma virtual. Cabe mencionar que en la introducción no solo basta mencionar el tema que va a tratar, ya que para el lector también es importante saber por qué considera ese tema interesante. Luego de la introducción tenemos el desarrollo o argumentos. Este es el cuerpo del ensayo, donde se han de presentar cada uno de los argumentos que sustentan mi tema o tesis a tratar. Estos han de ser claros y se debe explicar de modo preciso el razonamiento. Es recomendable comenzar por el argumento más importante y luego continuar con los menos relevantes. Finalmente, tenemos la conclusión del ensayo. En ella, el autor retoma los puntos esenciales tratados en el desarrollo, pero mostrando al lector que luego de leer este ensayo, su visión respecto al tema debería cambiar debido a la argumentación, comprensión y opinión que el autor muestra. De igual modo, es bueno recordar que la conclusión debe cerrar el tema, es decir, ese cierre debe evidenciarse. La parte sombreada de amarillo es la introducción, donde el autor señala el tema acerca de la caza animal, siendo esta, según él, una práctica retrógrada. Luego, en color verde, tenemos los argumentos, con los cuales defiende lo planteado en su tesis acerca de la caza animal. A través de ellos demuestra que no se debe practicar y por qué no califica como una acción deportiva. Considera un acto inhumano lo que se realiza con los animales. Finalmente, tenemos la conclusión de color azul. Y aquí el autor reafirma la forma en que son acribillados estos animales indefensos y recalca que es una práctica indefendible, llevando a los lectores a la reflexión. Otro punto a destacar esta semana fue la tesis, que es una afirmación que expresa una posición frente al tema del texto, donde su veracidad será demostrada a través de argumentos, los cuales buscan persuadir o convencer al lector. Es decir, este busca fijar su punto de vista frente a un tema. La tesis en este texto aparece sombreada de color amarillo y partiendo de ella, el autor menciona los argumentos que sustentan que este deporte no es muy sano, ni debe de ser practicado por lo negativo que es. Esta es sumamente importante en todo ensayo argumentativo, porque es la columna vertebral del texto argumentativo, ya que por medio a ella el autor fija su posición acerca del tema y partiendo de ella se derivan los argumentos que componen el desarrollo del ensayo. Es decir, que todo el escrito gira alrededor de la tesis. Ahora bien, ¿cuáles son las características que debe tener una tesis?
debe ser discutible porque tiene que motivar diferentes opiniones para posteriormente, a través de los argumentos, tratar de convencer o persuadir a los lectores. Se debe sustentar con argumentos, pues la posición que se asume en el texto, en cuanto es discutible, se debe defender a través de razones o argumentos que la justifican, sustentan y ratifican. Se debe expresar en una oración específica y completa, en la cual se presenta lo que vas a discutir o defender en el texto. Finalmente, confirma que tu tesis pueda ser sustentada con argumentos y debes asegurarte de que en la enunciación de la tesis se evidencie claramente tu postura. Observemos algunos ejemplos de tesis que te pueden servir para realizar tu ensayo argumentativo eligiendo una tesis adecuada. Las redes sociales afectan las habilidades comunicativas de los seres humanos. El Ministerio de Salud Pública debe administrar la vacuna contra el COVID-19 en primera instancia a personas de edad avanzada y con complicaciones de salud. El toque de queda en la República Dominicana debe continuar para poder controlar la tasa de positividad del COVID-19. Al menos 25% del presupuesto nacional se debería destinar a limitar la contaminación. Cada uno de estos ejemplos de tesis pueden ser bien sustentados a través de argumentos veraces y confiables. Antes de elaborar tu tesis, te recomiendo tomar en cuenta los siguientes puntos. ¿Cuál es la pregunta que buscas responder en tu texto? ¿Cuál es tu posición frente a esta pregunta? ¿Cuáles son los argumentos que usarás para sustentar tu posición o afirmación? ¿En qué orden presentarás los argumentos para lograr el objetivo del texto? Hasta aquí nuestro resumen. Esperamos que les haya permitido aclarar sus dudas y fijar los conocimientos trabajados. Soy la profesora Ana Paola Félix de Lengua Española de 5º grado de secundaria. Feliz fin de semana, bendiciones del Todopoderoso. Realizar la retroalimentación en el proceso de aprendizaje es fundamental para superar dificultades y aclarar dudas. De esta manera, eficientizar los logros. Acompáñame a realizar la retroalimentación de la semana en la asignatura de Ciencias Sociales. Bienvenidos a su clase de retroalimentación de Ciencias Sociales de 5º de secundaria. Soy la profesora Celestina Heredia. Los espacios para reintroducir los temas abordados y optimizar los procesos de construcción del conocimiento permiten potenciar los resultados esperados. El proceso educativo requiere que se realicen esas miradas conscientes de los avances de los temas ya abordados durante la semana, con la finalidad de aclarar alguna duda. Empecemos nuestro trabajo de hoy. Para esta clase es preciso disponer de la mejor actitud, seleccionar el lugar adecuado, libre de interrupción y además contar con los útiles necesarios. Cuaderno, libros y revistas de historia, lápiz o bolígrafo, tu goma de borrar y un diccionario o tu móvil para realizar consultas en línea. Ahora que ya están preparados con lo necesario para esta clase, recordemos los temas desarrollados durante la semana. Período de la España boba e independencia efímera.
dos periodos muy importantes de la historia dominicana, ya que durante estos se potencia el sentimiento nacional de los dominicanos. Es preciso que prestes la mayor atención a esta clase, ya que te permitirá fortalecer tus puntos más débiles sobre el tema. Recordemos lo relativo al período de la España boba. De acuerdo a Juan Francisco Martínez Almanzar, la trama fracasó sin haberse producido ningún combate, debido a que fue delatada por integrantes de la misma, y el castigo que el atero Juan Sánchez Ramírez dio a sus enemigos fue deprimente al proceder a descuartizarlos, con excepción del coronel Pexi, a quien fusilaron tomando en cuenta su condición militar y rango. Las autoridades, no conforme con esto, procedieron a exponer su cabeza en un lugar público a fin de que sirviera de escarmiento. Durante el periodo de la España boba, Santo Domingo tuvo varios gobernantes, comenzando por el atero Juan Sánchez Ramírez, que asumió el gobierno al finalizar el periodo de Reconquista, cuyo mandato se caracterizó por lo siguiente. Explica Fran Moya Pons que Juan Sánchez Ramírez heredó una colonia en crisis. El territorio de Santo Domingo quedó totalmente devastado al terminar la guerra de Reconquista. Solo reflejaba desolación y miseria, poca población, la agricultura en decadencia, baja producción de café y cacao, la ganadería extinguida ya que se había consumido durante la guerra, una economía descapitalizada. Se vivía de una agricultura de subsistencia, básicamente para el consumo por familia. El tabaco y la caoba se volvieron los productos principales del comercio exterior. Durante ese periodo histórico, la difícil situación provocó el descontento de sectores sociales que protestaron inconformes con las autoridades coloniales y se materializaron varias revueltas con fines independentistas. Las más importantes fueron la rebelión de los italianos y la de Mendoza y Mojarra, las cuales fueron cruelmente sofocadas y los cabecillas fueron ahorcados, descuartizados y fritos en alquitrán. En 1813 llega a Santo Domingo Carlos Urrutia en sustitución de Juan Sánchez Ramírez, que había fallecido el año anterior. Carlos Urrutia Montoya, de edad avanzada y carácter recio, fue designado como gobernador, intendente y capitán general de Santo Domingo el 27 de abril de 1811 por el Consejo de Regencia de la Real Orden. Durante su mandato se propuso fomentar la agricultura porque no había producción suficiente para convertir los productos en dinero, obligando a los habitantes de Santo Domingo a dedicarse a los trabajos agrícolas, medida que provocó el descontento en la población y a él le ganó el sobrenombre de Carlos Conuco. Es importante recordar que en el año 1812 en España se promulga la Constitución de Cádiz, definida como liberal, pero no abolió la esclavitud. Según Franklin Franco, desde el punto de vista de los derechos individuales, la Constitución de Cádiz dividía a los habitantes de América en tres categorías: ciudadanos, libertos y esclavos. Pero en 1814, con la vuelta al absolutismo, Fernando VII deroga esta Constitución y sus disposiciones.
La Constitución de Cádiz fue promulgada en Cádiz, España, en el año 1812, bajo el ambiente de guerra en que se encontraba España. Fue la primera constitución liberal española y abrió las puertas de esperanza a amplios sectores populares en la colonia de Santo Domingo, pues los constituyentes abolieron todo un conjunto de disposición de carácter odioso, comenzando por los tribunales de la Inquisición, y concedieron el derecho de ciudadanía a todos los súbditos blancos que nacieron en la colonia, lo que teóricamente colocaba en un plano de igualdad a los criollos blancos con los españoles. Pero esta constitución no abolió la esclavitud. La España boba representó un periodo muy difícil, caracterizado por las siguientes situaciones: miseria generalizada, poca población, revueltas sociales, falta del situado, crisis económica aguda, descuido por parte de España y un notable fortalecimiento de la conciencia nacional, entre otras características. En la clase siguiente retomamos los procesos históricos y la situación encontrada en el año 1818 por el gobernador Sebastián Quindelán a su llegada a Santo Domingo, quien se enfrenta con una intensa crisis económica y política. En el año de 1820 se reinstauró la Constitución Liberal de Cádiz de 1812 y se arrecian los motivos de descontento, sobre todo por la interpretación que el gobernador de Santo Domingo, Sebastián Quindelán, hacía de las libertades otorgadas por dicha Constitución. Los blancos eran españoles y ciudadanos. Los libertos eran españoles, pero no eran ciudadanos. Y los esclavos ni son españoles ni son ciudadanos. Las motivaciones que producían las campañas independentistas en América y la situación sociopolítica que vivían los habitantes de Santo Domingo fueron motivos suficientes para que resaltaran los movimientos antihispánicos en Santo Domingo, tendentes a romper los vínculos con España. Pero esas ideas de desvinculación de España se orientaban por diferentes direcciones. Veamos qué datos nos aportan estos historiadores. Según Franklin Franco, el movimiento surgió dividido, pues mientras un importante sector integrado por burócratas, comerciantes y terratenientes, con el doctor Núñez de Cáceres a la cabeza, se inclinaba por la creación de un Estado independiente, con pretensiones de unirlo al proyecto de la Gran Colombia de Simón Bolívar, otro sector, compuesto por pequeños y medianos propietarios y comerciantes mulatos del interior, apoyados por los negros libertos y esclavos, aspiraban a unificar la nación a la República de Haití. Los dos grupos que postulaban el rompimiento de los vínculos coloniales con España transitaban cada uno por su lado tratando de materializar sus propósitos. Los defensores de la unidad con Haití tomaron la delantera. Además, Boyer estaba interesado en la unificación de la parte española. Escuchemos lo que escribe Moya Pons. En el año 1820 surge la expectativa de una posible invasión francesa a la República de Haití, y el presidente Jean-Pierre Boyer, que había unificado esa nación, reaccionó preparándose militarmente e induciendo a los habitantes del este a levantarse contra los españoles. Las diligencias hechas en los pueblos fronterizos y los rumores de la entrada de Boyer a la parte este
motivan a Núñez de Cáceres a acelerar su proyecto. La madrugada del 1 de diciembre de 1821, la conspiración de Núñez de Cáceres y sus numerosos simpatizantes asaltaron los principales puestos militares de Santo Domingo y recorrieron las calles enarbolando las banderas de Colombia y de Haití. Y en la fortaleza Osama, los cañonazos anunciaban el nacimiento de un nuevo estado, bautizado con el nombre de Haití Español Independiente, bajo la dirección de Núñez de Cáceres como gobernador político y presidente, poniéndole fin con esa proclamación al dominio colonial español en Santo Domingo. Una vez proclamada la independencia por José Núñez de Cáceres y sus seguidores, se propusieron elaborar una constitución. El acta constitutiva del gobierno provisional no eliminaba la esclavitud. El gobierno de la República de Haití era agente de libertades y los pueblos fronterizos veían con indiferencia la proclamación hecha por Cáceres y sus seguidores, calificándola de antisocial, y preferían compartir las libertades de Haití. Luego de una carta de Boyer dirigida a Núñez, comunicándole sus pretensiones de unificación, se materializa el hecho. El día 9 de febrero de 1822, Boyer entra a Santo Domingo y pone la isla bajo un solo gobierno, poniéndole fin a la breve independencia proclamada por Núñez de Cáceres con apenas 2 meses y algunos días de proclamada. De esa manera culmina el periodo de nuestra historia conocido como independencia efímera, o sea, de corta duración. Hemos finalizado nuestro resumen semanal. Tengo la certeza de que han afianzado mucho mejor los temas trabajados durante la semana y que seguirán indagando sobre la historia dominicana. Los acompañó la profesora Celestina Heredia. Que el Señor Todopoderoso los guíe y proteja. Hasta la próxima clase. ¿Qué tanto hemos aprendido durante esta semana? ¿Cuáles han sido los conceptos, procedimientos y actitudes que más te han llamado la atención? ¿Cuáles han sido los más complicados de entender? ¿Qué has hecho durante estos días para reforzar las competencias que hemos planteado?
Veamos un ejercicio muy interesante y que nos permitirá interpretar cuando en nuestras casas calentamos agua para bañarnos. ¿Cuál será la temperatura final de una mezcla de 100 gramos de agua a 25 grados Celsius con 75 gramos de agua que está a 40 grados Celsius? Veamos cómo se hace. Analicemos un caso especial de transferencia de calor, la temperatura de una mezcla. En nuestro problema nos han dicho que una sustancia de 100 gramos de la misma tiene una temperatura de 25 grados Celsius y que otra sustancia, la misma sustancia, en este caso agua, 75 gramos de ella está a unos 40 grados Celsius. Nos dicen que se han mezclado estas dos aguas, ¿verdad? Una que está a 25 grados Celsius y la otra que está a 40 grados Celsius. ¿Cuál será el resultado final de la mezcla de estas aguas que están a diferentes temperaturas? Nos están preguntando cuál será la temperatura final de la mezcla. Este fenómeno es muy común en nuestros hogares cuando al agua fría le colocamos agua caliente. Quisiéramos nosotros poder saber o predecir qué temperatura tendrá al final nuestra mezcla. Entonces, con esta ecuación, como se trata del agua, podríamos nosotros obtener la temperatura final. La ecuación dice que la temperatura final será igual a la masa de la sustancia 1 por la temperatura que ella tiene más el producto de la masa de la sustancia 2 por la temperatura que ésta tiene. Todo esto dividido entre la suma de la masa de la sustancia 1 con la masa de la sustancia 2. Aquí tenemos entonces la información. Procedemos a hacer la sustitución y decimos que la temperatura final de la mezcla será igual la masa 1, que en este caso es de 100 gramos, multiplicado por la temperatura de esa masa, que en este caso es 25 grados Celsius, sumado con la masa 2, que es 75 gramos. Todo esto multiplicado por la temperatura de esta sustancia, que es 40 grados Celsius. Dividido entre la masa 1, que es 100 gramos, más la masa 2, que es 75 gramos. Procedemos entonces a hacer las respectivas operaciones. Digamos, 100 por 25 me da 2500 gramos por grado Celsius, más 75 por 40 serían, vamos a utilizar una calculadora para garantizar el cálculo. Con la calculadora hacemos el cálculo. 75 por 40 nos da 3000. Respetamos las unidades que están aquí, gramos por grados Celsius. Y debajo, 75 gramos más 100 gramos nos da 175 gramos. Seguimos realizando nuestras operaciones. Aquí sumamos términos semejantes. Decimos aquí entonces 2500 más 3000 nos da 5500 gramos por grados Celsius. Todo esto dividido entre 175 gramos. Ahora digo que la temperatura final será igual, gramo entre gramos será igual a 1 y me queda
5.500 grados Celsius entre 175. Digo 5.500 dividido entre 175 me da 31.4 grados Celsius. De tal manera que cuando mezclamos los 100 gramos de agua que estaban a 25 grados Celsius con los 75 gramos de agua que estaban a 40 grados Celsius, la temperatura final de esta mezcla fue de 31.4 grados Celsius, imaginando que no hay pérdida de calor hacia el entorno. Analicemos otra situación. Rafael tiene un amigo que vive en Alaska. Chateando con Andrés, le comunica que la temperatura en Alaska durante las noches de invierno es de 260 Kelvin. ¿Qué temperatura es esta en grados Celsius? ¿Y qué temperatura sería en grados Fahrenheit? Veamos cómo se resuelve la situación que nos han planteado. En Alaska, a juicio de Rafael, se manifiestan temperaturas de invierno por las noches de 260 Kelvin. Y entonces, el desafío de Andrés es saber a cuánto equivale esta temperatura en grados Celsius y en grados Fahrenheit. Recordemos que para resolver este tipo de ejercicios o problemas, es necesario que utilicemos las ecuaciones de conversión de unidades de medir temperatura. Iniciemos con la conversión de estos 260 Kelvin a grados Celsius. Para ello utilizaremos la primera ecuación, que nos dice que la temperatura en Celsius será igual a la temperatura en Kelvin menos 273. Para facilitar el cálculo, redondeamos los 273.15 que solemos utilizar a 273. Entonces decimos, la temperatura en grados Celsius será igual a la temperatura en Kelvin que me están dando, que es de 260 menos 273. De tal manera que la temperatura en grados Celsius será igual a 260 menos 273. Utilizo una calculadora científica para hallar el resultado de esta operación. 260 menos 273 nos da negativo 13. Negativo 13, en este caso 13 grados Celsius. Lo que indica que estos 260 Kelvin en Alaska representan una temperatura en Celsius por debajo de cero, bastante frío. Ahora veamos a cuánto equivalen esos 260 Kelvin, pero en grados Fahrenheit. Vamos a partir, para facilitar el cálculo, de la unidad que nos han dado medida en grados Celsius. Decimos entonces, utilizando la ecuación 2, digo que la temperatura en grados Fahrenheit será igual a 9/5 de la temperatura en Celsius, que en este caso es negativo 13, y a este resultado le vamos a sumar 32. Entonces digo, la temperatura en grados Fahrenheit será igual a 9/5 de negativo 13. Uso mi calculadora científica y digo 9 por negativo 13 dividido entre 5, y entonces a esto le voy a sumar 32. El resultado de esta operación es 8.6 grados Fahrenheit. Como has notado, para hacer conversión de unidades de medir temperatura, es necesario hacer uso de estas ecuaciones. Como has notado,
esta ha sido una semana muy productiva. En un próximo encuentro continuaremos descubriendo el fascinante mundo de la química. ¡Hasta pronto! Bienvenidos a este resumen de las clases de inglés de quinto de secundaria. En el día de hoy vamos a refrescar la memoria y recordar lo que hemos visto juntos. En esta clase vas a necesitar cuaderno, notebook, lápiz, pencil, lapicero, pen. Let's begin. Cuando finalice este encuentro serás capaz de preguntar, dar consejos y sugerencias, conocer vocabularios relativos a las partes del cuerpo y aspectos gramaticales del presente perfecto. Vamos a iniciar nuestro resumen recordando un texto el cual nos sirvió para el desarrollo de lo trabajado durante esta semana. Traveling is my passion. I am originally from Dajabón in the Dominican Republic, and I love traveling around my country. Traveling is my passion. I am originally from Dajabón in the Dominican Republic, and I love traveling around my country. Viajar es mi pasión. Soy originario de Dajabón, República Dominicana, y me encanta viajar por mi país. Most recently, I traveled to the Samaná region, and I absolutely loved it. There are amazingly beautiful places to visit in Samaná. Most recently, I traveled to the Samaná region, and I absolutely loved it. There are amazingly beautiful places to visit in Samaná. Recientemente, viajé a la región de Samaná y me encantó. Hay lugares increíblemente hermosos para visitar en Samaná. I started my trip in the breathtaking beach of Cozón. People say that Julio Iglesias wrote the song Agua Dulce, Agua Salá based on Cozón. I started my trip in the breathtaking beach of Cozón. People say that Julio Iglesias wrote the song Agua Dulce, Agua Salá based on Cozón. Comencé mi viaje en la impresionante playa de Cozón. Se dice que Julio Iglesias escribió la canción Agua Dulce, Agua Salá basada en Cozón. Afterwards, I visited Playa Bonita, which was spectacular because it does not have huge waves and it is perfect for swimming. Afterwards, I visited Playa Bonita, which was spectacular because it does not have huge waves and it is perfect for swimming. Luego visité Playa Bonita, que fue espectacular porque no tiene olas enormes y es perfecta para nadar. I also had time to go to Playa Las Ballenas. This is a perfect spot for relaxing and spending time with family and friends. I also had time to go to Playa Las Ballenas. This is a perfect spot for relaxing and spending time with family and friends. También tuve tiempo de ir a Playa Las Ballenas. Este es un lugar perfecto para relajarse y pasar tiempo con familiares y amigos. It was simply lovely. Finally, I made it to Portillo, a beach decorated with beautiful palm trees and amazing scenery. It was simply lovely. Finally, I made it to Portillo, a beach decorated with beautiful palm trees and amazing scenery.
fue simplemente encantador. Finalmente, llegué a Portillo, una playa decorada con hermosas palmeras y paisajes asombrosos. I fell in love with all these beaches in Samaná, and most importantly, loved the food and people from this region. I fell in love with all these beaches in Samaná, and most importantly, loved the food and people from this region. Me enamoré de todas estas playas de Samaná, y lo más importante, me encantó la comida y la gente de esta región. If you have not been to Samaná, you must go. If you have not been to Samaná, you must go. Si no has estado en Samaná, debes ir. ¿Recuerdan un cuadro que hicimos juntos? Este trataba de lugares y lo que le gustó al bloguero. Repasemos esa actividad. Beach. Something the blogger liked. Cozón Beach. Ahora, le daré varios segundos para que formulen su respuesta. A breathtaking beach. Playa Bonita. That it does not have huge waves and it is perfect for swimming. Playa Las Ballenas. This is a perfect spot for relaxing and spending time with family and friends. Portillo. A beach decorated with beautiful palm trees and amazing scenery. Otro punto muy importante que vimos fue conocer las partes del cuerpo. Recordemos este vocabulario. 1. Head. Head. Cabeza. 2. Knee. Knee. Rodilla. 3. Eye. Eye. Ojo. 4. Hand. Hand. Mano. 5. Shoulder. Shoulder. Hombro. 6. Finger. Finger. Dedo. 7. Leg. Leg. Pierna. 8. Ear. Ear. Oreja. 9. Nose. Nose. Nariz. Ya estamos llegando a la parte final de nuestro resumen de esta semana. Pero antes, vamos a recordar past simple y past participle forms, irregular verbs de algunos verbos. Base form, past simple, past participle. Be, am, is, are. Was, were. Been. Buy, bought. Bought. Choose. Chose.
chosen. Come, came, come. Cut, cut, cut. Drink, drank, drunk. Eat, ate, eaten. Feel, felt, felt. Fight, fought, fought. Fly, flew, flown. ¿Qué hemos trabajado hasta ahora en este resumen? Preguntar, dar consejos y sugerencias. Conocer vocabularios relativos a las partes del cuerpo y aspectos gramaticales del presente perfecto. Como de costumbre, en la clase de hoy trabajamos temas de mucha importancia, los cuales siempre te invito a investigar y repasar para ampliar tus conocimientos usando otras fuentes. I will see you later, guys. Take care and bye bye. Bienvenidos a nuestro resumen semanal. Soy su maestra María Soledad Recio de Cid, de quinto grado de secundaria, y estoy muy feliz de volvernos a encontrar. En la semana tratamos el vocabulario y las expresiones para referirnos a las actividades de recreación más comunes, expresar gustos y preferencias. También trabajamos expresiones que describen actividades cotidianas y de recreación. Retroalimentemos juntos lo que hemos trabajado. ¿Estás listo? Pues on y va. ¿Recuerdas cómo se dicen actividades de recreación? Repite después de mí. Nombres: je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. Il, elle, la S ne se prononce pas. La S no se pronuncia. Que en español, yo, tú, él, ella, nosotros, ustedes, ellos, ellas.
Ahora vamos a ver cómo suena el verbo junto con los pronombres. Sígueme. Je fais, tu fais. Pueden observar y escuchar que la S al final no se pronuncia. Il fait, elle fait, tampoco la T no se pronuncia. Nous faisons, aquí abrimos un poquito la boca para darle el sonido de la E. Nous faisons, vous faites, aquí en la segunda persona del plural no termina en EZ, sino que termina en ES. ¿Por qué? Porque es un verbo del tercer grupo y los verbos del tercer grupo varían. Por ende, en esta ocasión decimos vous faites. Ils font, tampoco pronunciamos la T. Ils font, elles font. Ils font, elles font. Vamos a ver entonces la traducción en español. Yo hago, tú haces, él hace, ella hace, nosotros hacemos, ustedes hacen, ellos hacen, ellas hacen. Y así terminamos con nuestro repaso del verbo faire. Durante toda la semana trabajamos actividades de recreación. Recordemos cuáles fueron. Otro punto a destacar durante esta semana fue conocer la conjugación del futuro próximo en francés. Para continuar con el desarrollo de nuestro contenido, vamos a formular oraciones en francés para planificar actividades en futuro utilizando el verbo aller. Sígueme. Futur proche, que en español significa futuro próximo. El futuro próximo en francés se forma con el verbo aller conjugado en presente, como lo podemos observar y escuchar, y el verbo que expresa la acción al infinitivo. Cuando un verbo está al infinitivo, cuando no está conjugado. Ahora vamos a escuchar las oraciones en futuro próximo. Je vais faire du volleyball à la plage. Je vais faire du volleyball à la plage.
Tu vas nager à la piscine. Tu vas nager à la piscine. Il va faire une promenade à la campagne. Il va faire une promenade à la campagne. Elle va inviter ses amis au restaurant. Elle va inviter ses amis au restaurant. Nous allons voyager en France. Nous allons, aquí vamos a pararnos un poquito. Podemos observar y escuchar que en el pronombre nous, que es de la primera persona del plural, simplemente se utiliza la raíz del verbo. La raíz del verbo aller, que es el que estamos utilizando como auxiliar. Y simplemente colocamos la terminación ONS. Al igual que vous allez, se toma solamente la raíz y la terminación EZ. Me preguntarían, profe, ¿por qué razón? Por la siguiente. El verbo aller, aunque termine en ER de el primer grupo, es un verbo del tercer grupo, significa un verbo irregular. Y los verbos irregulares en francés tienen diferente manera de conjugarse porque su conjugación varía. Seguimos. Nous allons voyager en France. Vous allez regarder un match de foot au stade. Vous allez regarder un match de foot au stade. Ils vont faire les valises. Aquí podemos ver también que la terminación varía en ONT. Ils vont faire les valises. Elles vont rester une semaine à l'hôtel. Elles vont rester une semaine à l'hôtel. De esta manera se conjuga el verbo en futuro próximo y también planificamos o pueden planificar actividades para un futuro cercano. Vamos muy bien en nuestro resumen. Recordemos el siguiente texto que juntos leímos esta semana y luego recordaremos un ejercicio que realizamos juntos. La mère d'accueil. Qu'est-ce que tu vas faire la semaine prochaine? L'étudiant. Ben, j'ai plein de choses à faire. Pourquoi la question? La mère d'accueil. Je fais l'agenda des activités. Je voudrais t'inviter au jardin botanique le mardi. L'étudiant. Ah, désolé. J'aime beaucoup les jardins, mais je serai très occupé le mardi. Je vais faire des promenades et photographies pendant toute la journée à la campagne pour un projet de sciences naturelles. La mère d'accueil. Et qu'est-ce que tu vas faire le lendemain? Est-ce que tu es libre? L'étudiant. Mercredi, oui, je suis libre. La mère d'accueil. Je t'invite à faire du shopping dans le centre commercial le matin et le soir. De 18h à 22h, on va voir un match de football au stade central. L'étudiant. Mais oui, d'accord. Ya casi terminamos el resumen de esta semana, pero antes, veamos y escuchemos estas preguntas del texto que leímos y que juntos contestamos. Número 1. Qu'est-ce que l'étudiant va faire mardi? ¿Qué va a hacer el estudiante el martes? Y la respuesta es, mardi, il va faire des promenades. El martes, él va a caminar. 2. Où est-ce qu'il va le mardi? ¿A dónde va el martes? La respuesta es,
Il va à la campagne. Elle va al campo. 3. ¿A quelle heure est le match de foot? ¿A qué hora es el partido de fútbol? La respuesta es: le match de football est à 18 heures. El partido de fútbol es a las 6 p.m. 4. Est-ce que l'étudiant est libre le mercredi? ¿El estudiante está libre el miércoles? La respuesta es oui. Il est libre le mercredi. Sí, él está libre el miércoles. Hasta aquí ha llegado nuestro resumen. Esperamos que los temas abordados los pongan en práctica en sus vidas cotidianas. Je suis votre professeur Marie Soledad Desio Desit. À bientôt!